Bueno, como les decía, es una plática que di hace mucho tiempo. Luego les doy las referencias de donde lo tomé. Básicamente es de un libro, el contenido de lo que les voy a decir. Bueno, si pretendiéramos resumir en una sola frase toda la historia de las ideas científicas sobre el universo, diríamos que el siglo XVII fue el siglo del genio. En él vivieron Galileo, Kepler, Descartes, Pascal, Newton, Leibniz. Fíjense nada más, el siglo del genio, los gigantes del conocimiento. El momento culminante de la revolución científica fue el descubrimiento de la ley de la gravitación universal por Isaac Newton. Se podría decir que hasta el siglo XVII la concepción que se tenía de la visión del universo era aristotélica, y después del siglo XVII fue newtoniana, precisamente por el descubrimiento de la ley de la gravitación universal. Algunos autores sostienen que Newton efectuó una especie de unificación de las ideas o de los principios de Kepler, Galileo, Descartes y otros científicos. El desarrollo de la idea de gravitación con anterioridad a Newton nos conduce a devolver a su justo lugar a los precursores a que hacía referencia Newton en su carta a Hooke del 5 de febrero de 1676, que vamos a ver más adelante, pero en donde decía que si yo he visto más lejos ha sido por estar a hombros de gigantes. ¿A qué gigantes se refería Newton en su carta? Probablemente, entre otros, pero principalmente a estas tres gentes que están ahí, Kepler, Galileo y Descartes. Hay muchas versiones de esto. De hecho, hay un libro sobre esta frase que no es original de Newton. Yo tengo un libro que se llama precisamente así, a hombros de gigantes. Y es una frase ya muy vieja, pero sobre todo se le atribuye mucho a Newton. Pero eso ha dado lugar a que a quienes se refería como estos gigantes. Algunas gentes piensan que se refería a los sumerios, a los alquimistas y demás. Yo pienso que más bien, y sobre todo tratándose de la ley de la gravitación universal, pues a estas tres personas principalmente. Bueno, ¿qué hicieron estas personas? Voy a poner a los tres. Galileo sacó a la Tierra del centro del universo al observar las lunas de Júpiter. Descartes creó una de las más hermosas herramientas de las matemáticas, la geometría analítica. Y en lo que concierne al estudio del movimiento, pues Kepler, como dice ahí, estudió a la ciencia las leyes del movimiento planetario, que llevan su nombre, y concibió la primera dinámica planetaria heliocéntrica. Ya en otra ocasión, en la plática que les di de la ley de la caída de los graves, les comenté la contribución de Kepler a este tema. Galileo formuló las primeras leyes cuantitativamente correctas del movimiento y preparó el escenario para un preciso entendimiento de la idea de inercia. Y Descartes, fundador de la filosofía moderna, hizo el primer planteamiento claro de la inercia rectilínea. Y sin embargo,
encerró su sabiduría en un misticismo neopitagórico del Sol. Galileo siguió hasta su muerte atado a las órbitas circulares de los planetas, y Descartes desarrolló un sistema universal a priori basado en torbellinos ilusorios. Bueno, el telescopio, con la invención del telescopio, se había mostrado que la Luna tenía una superficie rugosa, parecida a la de la Tierra, y que el Sol solía estallar en manchas. Esto llevó a la convicción creciente de que los cuerpos celestes eran de naturaleza terrenal y tendían a comportarse de la misma manera en que se comportan las cosas de la Tierra. Este descubrimiento ocasionó nuevos cuestionamientos. Si la Luna, los planetas y los cometas fueran de la misma naturaleza que los cuerpos de la Tierra, entonces también ellos debían de tener peso. Pero, ¿qué es exactamente el peso de un planeta? ¿A dónde lo empuja? ¿Hacia dónde tiende a caer el planeta? ¿Por qué cae una piedra, en todo caso? La cualidad más sobresaliente que compartían todos los cuerpos de la Tierra era el peso, la tendencia de ir hacia abajo o caer. En la antigua filosofía, esta es la aristotélica, esta circunstancia se explicaba satisfactoriamente por el hecho de que cada objeto terrestre tendía a moverse hacia el centro del mundo o apartarse de él, en tanto que los objetos del cielo obedecían a leyes distintas. En la nueva filosofía se negaba este dualismo y se negaba también la posición de la Tierra en el centro del mundo. Pero mientras la nueva filosofía destruía las antiguas creencias fundadas en el sentido común, no daba respuesta alguna a los problemas que ella misma planteaba. Si el movimiento por el que una piedra caía a la Tierra no es la posición de la Tierra en el centro del universo, ¿qué era el peso? Para Copérnico, sugirió a manera de hipótesis que peso significaba la tendencia que tenía toda materia a disponerse en forma esférica alrededor de un centro. Galileo creía que el peso era una cualidad absoluta de toda la materia terrestre, equivalente a la inercia de la materia. En los cuerpos celestes, el peso es la persistencia de estos cuerpos a moverse en sendas circulares. Kepler fue el primero en explicar el peso como una atracción recíproca de dos cuerpos. Kepler llegó incluso a postular que dos cuerpos en el espacio que no sufrieran ninguna otra influencia se aproximarían el uno al otro y se encontrarían en un punto intermedio, de manera tal que la distancia cubierta por cada uno de ellos estaría en relación inversa a su masa. Atribuyó correctamente las mareas a la atracción del Sol y de la Luna. Sin embargo, en el momento decisivo se volvió atrás. Hubo de aumentar aún más la confusión con la teoría de William Gilbert, para quien la Tierra era una gigantesca piedra imán. Interpretaba la gravedad como una forma especial de atracción magnética. Esta circunstancia indujo a Kepler a identificar la acción del Sol sobre los planetas como una fuerza magnética.
era natural que se produjera esta confusión entre magnetismo y gravedad, pues la piedra imán era la única demostración concreta y tangible de la misteriosa tendencia que tenía la materia para unirse con la materia por influencia de una fuerza que obraba a distancia, sin contacto directo y sin agentes intermedios. De ahí que el magnetismo se convertiría en el arquetipo de la acción a distancia y preparara el camino para el concepto de gravitación universal. Sin Gilbert, el hombre habría estado mucho menos preparado para abandonar la familiar y tradicional opinión de que el peso era la tendencia natural que tenían los cuerpos a caer hacia el centro del mundo, y para adoptar la fantástica noción de que el peso era la tendencia que tenían los cuerpos a juntarse en un espacio vacío. Durante medio siglo, ambos fenómenos se identificaron o fueron concebidos como hermanos gemelos. Puede decirse que la historia de la moderna teoría de la gravitación se inaugura con la publicación del Magnate, así se le llamó ese libro, en 1600. Bueno, estas eran las piezas caóticamente dispersas del rompecabezas ante el cual se encontró Newton. Teorías contradictorias respecto del comportamiento de los objetos en el espacio sin intervención de fuerzas ajenas. Teorías contradictorias sobre las fuerzas que impelan a los planetas. Información confusa y fragmentaria sobre la inercia y el impulso, el peso y la caída libre, la gravedad y el magnetismo. Dudas sobre el lugar del centro del universo y sobre la existencia de tal centro, y principalmente cómo encajaba en todo esto, todo este cuadro, el Dios de las Escrituras, mostrado ahí en ese fresco de Miguel Ángel. Newton tenía 24 años, fíjense nada más, 24 años, un poco mayor que ustedes, cuando encontró en 1666 la clave de la solución. Pero su interés se vio atraído por otras cuestiones y solo 20 años después completó la síntesis. Desgraciadamente no es posible saber los grandes obstáculos que tuvo que vencer para descubrir los secretos del cosmos, pues Newton no era comunicativo respecto de la génesis de sus descubrimientos. También es imposible descubrir cuándo y en qué circunstancias precisas concibió la ley de la gravedad. Newton evita las diversas trampas esparcidas por el camino, la inercia circular de Galileo, los rayos de Kepler, los torbellinos de Descartes, el magnetismo de Gilbert, pero al mismo tiempo se encamina conscientemente hacia lo que parecía la más grave de todas las trampas: la acción a distancia, presente en todo el universo. La enormidad de este paso, o sea, de esta cuestión de la acción a distancia, puede ilustrarse por el hecho de que un cable de acero de un espesor equivalente al diámetro de la Tierra no sería lo bastante fuerte para mantener la Tierra en su órbita. Sin embargo, la fuerza de gravitación que mantiene la Tierra en su órbita se transmite desde el Sol a través de un espacio de 150 millones de kilómetros, sin que exista ningún medio material que sirva de transmisor o vehículo. Otra tremenda dificultad de este concepto consistía en el hecho de que un universo colmado de gravedad
debería correr hacia un colapso, es decir, que todas las estrellas fijas deberían atraerse y chocar en una especie de supercolisión cósmica final. La dificultad era en verdad insuperable y Newton no encontró otra salida que la de asignar a Dios la función de contrarrestar la gravedad y mantener las estrellas en sus órbitas. Con las palabras del propio Newton: y aunque el universo estuviera dividido al principio en varios sistemas, y cada sistema estuviera como el nuestro, hecho por una potencia divina, así y todo, los sistemas exteriores caerían hacia los del medio, de suerte que esta estructura de las cosas no podría subsistir siempre sin una potencia divina que la conservara. Este extracto, que está sacado de la primera edición de los Principia, en la segunda edición que hizo Newton, ya no la incluyó, dicen los historiadores. Bueno, solo considerando las contradicciones inherentes a la gravedad newtoniana, puede uno darse cuenta del enorme coraje que se necesitaba para emplear como básico ese concepto de la cosmología. En una de las más audaces y radicales generalizaciones de la historia del pensamiento, Newton llenó todo el espacio universal con fuerzas de atracción sobre todas las partículas de la materia. La obra decisiva fue expresarlo en términos matemáticos y demostrar que la teoría se ajustaba al movimiento de la Luna alrededor de la Tierra y el movimiento de los planetas alrededor del Sol. El primer paso que dio Newton fue el de hacer con la imaginación lo que no había ocurrido en la historia real: conciliar a Kepler y Galileo. El punto de la reunión fue la Luna. Jeremías Horrocks, prodigio inglés que murió a los 21 años, había aplicado las leyes de Kepler a la órbita de la Luna. Esto ofreció a Newton la mitad de su síntesis. Encontró la otra mitad en las leyes de Galileo sobre el movimiento de los proyectiles en la vecindad inmediata de la Tierra. Newton identificó la órbita kepleriana de la Luna con la órbita galileana de un proyectil que constantemente caía hacia la Tierra, pero que no podía llegar a ella por su rápido movimiento hacia adelante. En su sistema del mundo, describe del siguiente modo el proceso de su razonamiento. Si se dispara un proyectil desde lo alto de una montaña, se desviará de su trayectoria recta por efectos de la atracción de la Tierra. Según la velocidad inicial que se le imparta, seguirá las curvas mostradas ahí en esta figura, que es original de Newton. Eso lo incluyó en su libro. Si la velocidad inicial sobrepasa cierto valor crítico, el proyectil describirá un círculo o una elipse y volverá a la montaña desde la cual se le disparó. Además, por la segunda ley de Kepler, la velocidad del proyectil cuando vuelva a la montaña será igual a la que tenía al principio. Describirá la misma curva una y otra vez en virtud de la misma ley y continuará girando a través de los cielos, tal como lo hacen los planetas en sus órbitas. En otras palabras, mediante un experimento mental, Newton creó un satélite artificial casi 300 años antes de que la técnica pudiera realizarlo. Pero postular que la Luna cayera constantemente hacia la Tierra como un proyectil o como la famosa caída de la manzana
era una audaz conjetura y los días de las hipótesis especulativas pertenecían al pasado. En otras palabras, era una audaz conjetura postular que la atracción de la Tierra alcanzara a la Luna, que la atracción del Sol alcanzara los planetas y que el espacio interestelar estuviera lleno con la gravedad. Para transformar una audaz conjetura en teoría científica, Newton debía suministrar rigurosas pruebas matemáticas. Esto significa que Newton debía calcular la aceleración centrípeta de la Luna, calcular la fuerza de gravitación que se suponía que la Tierra ejercía sobre la Luna y mostrar que estos dos hechos producían una órbita teórica que coincidía con la órbita observada de la Luna. Para llevar a cabo esta operación, Newton debía saber ante todo en qué proporción disminuía con la distancia la gravedad de la Tierra, conocer el valor exacto de la distancia a la Luna, decidir si era legítimo tratar dos gigantescos globos como la Tierra y la Luna, como si toda la masa de ellos estuviera concentrada en un único punto central. Para reducir las dificultades matemáticas, era menester tratar la órbita de la Luna como si fuera un círculo, en lugar de ser una elipse. Una manzana caía del árbol con una aceleración conocida de aproximadamente 10 metros por segundo. Pero, ¿cuál sería la aceleración de la Luna cuando se dirigía hacia la Tierra? Para responder a esta pregunta, tenía que descubrir la ley de gravedad, según la cual la fuerza disminuye con el cuadrado de la distancia. Como resultado de todas estas dificultades, los primeros cálculos de Newton solo coincidieron muy aproximadamente con los hechos, y eso no bastaba. Esto sucedía en 1666. Durante cerca de 20 años, Newton dejó de lado toda esta importante cuestión. Durante esos 20 años, la expedición que hizo Picard a Cayena permitió obtener datos muy mejorados del diámetro de la Tierra y de la distancia a la Luna. Newton desarrolló su propia rama del cálculo infinitesimal, el instrumento matemático indispensable para abordar el problema. En esta época aparecen en escena otros hombres de ciencia, no de la estatura de los precursores newtonianos, pero que contribuyeron a dar el paso intermedio y fueron esenciales en el desarrollo de la gravitación. Halley, Huygens, Flamsteed, Hooke, que lo nombré, Christopher Wren, matemático e ingeniero inglés, fue el constructor de la Catedral de San Pablo, que le hicieron para competir con la Basílica de San Pedro. Una vez vi un documental no me acuerdo si fue en la BBC, sobre la construcción de la Catedral de San Pablo, muy interesante. Dicen, no conozco ahí, pero que Christopher Wren está enterrado ahí en la Catedral de San Pablo, y en algún lado por ahí dice en su tumba, en su lápida, dice: si quieres ver, de alguna manera, si quieres ver la obra de este hombre, ve a tu alrededor. O sea, debía ser constructor de la Catedral de San Pablo, y me parece que también Hooke intervino en eso. Un paso decisivo en el camino hacia la gravitación universal se dio a finales de 1679
y principios de 1680. Robert Hooke, introdujo a Newton en un nuevo método de analizar el movimiento a lo largo de una trayectoria curva. Veamos el camino que siguió la ley de cuadrado inverso, valiéndonos de la correspondencia entre Hooke y Newton. El 24 de noviembre de 1679, Hooke escribió a Newton sugiriéndole entablar una correspondencia privada de tipo filosófico sobre temas científicos de interés para ambos. A pesar de las antiguas controversias entre ellos, su carta era amistosa y afable. En ella, Hooke invitaba a Newton a hacer comentarios sobre alguna de sus propias hipótesis u opiniones, especialmente sobre la noción de componer los movimientos celestes de los planetas a partir de un movimiento rectilíneo a lo largo de la tangente y un movimiento atractivo hacia el cuerpo central. Esta frase, según parece, fue la que introdujo a Newton en la idea de descomponer el movimiento curvilíneo, en una componente inercial y otra centrípeta. No hay ninguna prueba de que él ya hubiera alcanzado para el movimiento circular el nivel de comprensión que poseía Hooke. En efecto, Newton todavía hablaba con frecuencia del movimiento orbital en términos de fuerza centrífuga. ¿Por qué no pudo ir más lejos Hooke? En su carta, Hooke aventuraba la sugerencia de que la fuerza centrípeta hacia el Sol varía en razón inversa del cuadrado de la distancia. Hooke se quedó atascado aquí. No pudo ver las consecuencias dinámicas de la profunda visión que tenía ante sus ojos. No pudo ir más allá porque le faltaron dos cosas: el genio matemático de Newton y prestar atención a la segunda ley de Newton. ¿Cuál fue la respuesta de Newton a esta carta de Hooke? El 28 de noviembre de 1679, Newton escribió a Hooke que hasta haber leído su carta del 24, no había ni siquiera oído hablar, que recuerde, de su hipótesis de componer los movimientos celestes de los planetas a partir de un movimiento rectilíneo a lo largo de la tangente de la curva y un movimiento atractivo hacia el Sol. Déjenme decirles que esto está bien documentado. Esto está sacado, bueno, yo lo saqué de una revista, me parece que de un científico en América, luego les doy la referencia. Pero esto está bien documentado, eso lo escribió Newton. Aquí como que fingió demencia, que él no sabía. Después de admitir que el análisis de Hooke era nuevo para él, Newton cambió de tema inmediatamente, proponiéndole una ocurrencia de su propia fantasía. Esto le preguntó: ¿qué camino seguiría un objeto dejado caer libremente si pudiese atravesar la Tierra en rotación? Newton había concluido erróneamente que seguiría una espiral. En la siguiente carta, Hooke detectó el error de Newton y le señaló que el camino sería una elipse. Hooke deseaba que Newton se metiera en el problema del movimiento planetario y por eso le sugirió
que la descripción correcta de la caída de un objeto a través de la Tierra y su propio análisis del movimiento planetario eran la combinación de dos movimientos, un movimiento rectilíneo y otro atractivo hacia el centro. Hooke no cejó en su empeño y en una carta del 6 de enero de 1680, ¿no? Ahí está. Volvió a su tesis sobre el movimiento curvilíneo y repitió la suposición cuantitativa de que la atracción centrípeta era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. A partir de esta suposición concluía Hooke que la velocidad del cuerpo que gira era inversamente proporcional a su distancia al centro, y luego señalaba que su análisis lograba descifrar todas las apariencias de los cielos de modo muy inteligible y verdadero. Newton no contestó a esta carta. Hooke envió una breve carta suplementaria en la que escribía: nos queda ahora por conocer las propiedades de una línea curva, no circular ni concéntrica, generada por un poder atractivo central que produce las velocidades de caída desde la línea tangente o movimiento rectilíneo y uniforme, tomándole a todas las distancias en proporción cuadrática inversa. En terminología moderna, podemos parafrasear así el problema de Hooke. Cuando una fuerza atractiva central hace que un objeto caiga desviándose de su trayectoria inercial y siguiendo una trayectoria curvilínea, ¿qué tipo de curva resulta si la fuerza atractiva varía en proporción inversa al cuadrado de la distancia? Ciertamente, lo que Newton hizo fue más o menos eso. Probó que una elipse satisfacía las condiciones señaladas por Hooke. No obstante, no comunicó el resultado de su prueba a Hooke ni a ningún otro. Hooke le contestó a Newton: no dudo que usted, con su excelente método, encontrará fácilmente cuál ha de ser esta curva y cuáles sus propiedades, y sugerirá una razón física de esta proporción. Ahí está una copia de la carta que está fechada el 6 de enero de 1679, a la que se hace mención antes. En agosto de 1684, el astrónomo y matemático Edmund Halley visita a Newton para preguntarle cuál creía él que sería la curva que describirían los planetas si suponemos que la fuerza de atracción hacia el Sol es inversamente proporcional al cuadrado de su distancia a él. Una elipse. Halley le preguntó cómo lo sabía. Newton replicó: lo he calculado. Evidentemente, el asombro de Halley no se apoyaba en la idea de una fuerza centrípeta, ni en la ley del cuadrado inverso, ni en la elipticidad de las órbitas. Todo eso ya se sabía, sino exclusivamente a la hazaña de calcular esas tesis. Es realmente asombroso que en 1687 Newton hubiese ofrecido una descripción tan convincente de la organización del sistema solar que durante los 2 siglos siguientes los físicos se dieron la tarea de elaborar las consecuencias de esta grandiosa síntesis.
El 10 de diciembre, Halley recibe un escrito que presenta a la Royal Society y se escribe en el registro como proposiciones del movimiento. Este breve texto es el germen de los Principia. Desde ese momento hasta comienzos de 1687, Newton redacta su monumental obra maestra, que es sin duda la más grande de la historia de la ciencia. Los Principia, ¿no?, que están ahí. Newton produjo la obra, ya lo dije, fue una gran síntesis de lo que se había aprendido y conjeturado acerca de la mecánica desde Galileo. Ninguna obra científica ha ejercido mayor influencia sobre la civilización occidental que los Principia, extensamente revisados en 1713 y en 1726. Sin embargo, el libro fue y sigue siendo casi ilegible. Hay dos razones principales de esta dificultad. Newton decidió organizar los Principia a la manera de un tratado matemático. Proposiciones, lemas y corolarios se siguen unos a otros en gran número. Newton no aplicó nada de economía del cálculo en sus derivaciones. La geometría que empleó solo era inteligible para el matemático experimentado de su época. El método newtoniano comenzó a introducirse lenta, pero firmemente en la Europa continental, especialmente en Francia. Maupertuis tuvo la osadía de defender el concepto newtoniano de atracción ante la muy cartesiana Academia de Ciencias de París. Voltaire rompió una lanza a favor de Sir Isaac en sus cartas inglesas de 1734 y expuso admirablemente el sistema en los elementos de la filosofía de Newton en 1738. Y la marquesa de Châtelet tradujo al francés los Principia en 1759. Newton vino a erigirse en el arquetipo de científico moderno a los ojos de los hombres del siglo XVIII. Su obra representaba el final de un largo trayecto hacia la verdad. A partir de entonces, pensaron algunos, solo cabría ya depurar y pulir los conocimientos adquiridos, así como aplicar sus principios a otras disciplinas. La tarea fundamental ya había sido hecha por Newton. En lo que toca a la mecánica, Clairaut, D'Alembert, Lagrange, Laplace y sobre todo Laplace, tras los importantes trabajos de Clairaut, D'Alembert y el propio Lagrange, logró demostrar que las perturbaciones producidas en el sistema del mundo newtoniano por efecto de las atracciones gravitatorias entre los diversos astros se corregían por sí solas a modo de mecanismo autorregulable, quedando así garantizados el equilibrio y la estabilidad de nuestro sistema solar. Fue tal el éxito de la mecánica newtoniana que el filósofo escocés David Hume expresó: los únicos cuerpos celestes de cuyos movimientos no había sido capaz de dar cuenta Newton son las mujeres. Hay que tomar en cuenta la época en que esto se decía. Hipótesis sugerente en extremo, pues conocida es la escasa autoridad de Newton en tal materia. Sus biógrafos comentan que solamente se le conoció una amiga que tuvo en la infancia, adolescencia, a la cual le hizo un juguetito por ahí, un mecanismo. Pero era el trabajo su pasión. Pero esto no importa.
La reputación de Newton no tenía comparación. Sin embargo, había cartesianos recalcitrantes opuestos a la nueva filosofía importada de Inglaterra y exigían pruebas. Para mayor infortunio de estos, de los franceses, los newtonianos obtuvieron también las pruebas. Una de las divergencias entre cartesianos y newtonianos era acerca de cuál era la figura de la Tierra. En los Principia y sobre la base de las mediciones efectuadas en 1673 por Jean Richer en la Guayana Francesa, Newton había afirmado que nuestro planeta tenía la forma de un esferoide achatado por los polos. Los cartesianos franceses, encabezados por Cassini, director del Observatorio de París, sostenían exactamente lo contrario. La cuestión devino en múltiples discusiones en el seno de la Academia de Ciencias de París y no tardó en considerarse la posibilidad y aún la conveniencia de llevar a cabo un experimento crucial. Bastaría en medir un grado del meridiano terrestre en el Polo Norte y otro en el Ecuador y comparar luego los resultados. Luis XV accedió a financiar sendas expediciones a Laponia y Perú con tal propósito. La expedición de Perú partió en 1735, mientras que la expedición a Laponia lo hizo al año siguiente, con Maupertuis a la cabeza. Desgraciadamente para los franceses, a quienes la aventura costó un importantísimo esfuerzo económico, las mediciones terminaron por dar la razón a Newton y los cartesianos hubieron de rendirse ante la evidencia. Sin embargo, se sabe que nadie abandona, así como así las teorías científicas en las que ha creído durante largo tiempo. Por ello, Clairaut, niño prodigio que a los 10 años ya dominaba el cálculo infinitesimal, que acompañó a Maupertuis a Laponia y que como ardiente newtoniano habría de colaborar con la marquesa de Châtelet en la versión francesa de los Principia, se tomó muy en serio la necesidad de ofrecer una prueba adicional en favor del nuevo sistema del mundo. La ocasión se la brindó la predicción de la aparición del cometa Halley. Aunque el cometa se adelantó un mes a la fecha fijada por Clairaut, todos convinieron en que su conjetura se había visto corroborada y con ello la teoría newtoniana de los cometas, uno de los principales corolarios del sistema del mundo expuesto en el libro tercero de los Principios. Por fin, el mundo entero acabó postrándose a los pies del imponente edificio de la ciencia newtoniana. La dinámica newtoniana fue aplicada con gran éxito al problema de los planetas. Muchos de los más grandes matemáticos del siglo XVIII consagraron muchos esfuerzos a la creación de técnicas de mecánica celeste y al análisis de datos. En particular, Euler, Lagrange y Laplace. Uno de los resultados más sorprendentes fue el descubrimiento de Neptuno. En el siglo XIX se entendían las interacciones gravitacionales de los planetas con una gran precisión, pero con una extraña excepción: el planeta Urano, descubierto con telescopio en 1781 por William Herschel, quien en un principio pensó haber encontrado un cometa. Tenía una órbita que no se comportaba exactamente a los cálculos. Hacia 1840 abundaban las observaciones a este respecto. Tal anomalía
no se consideraba una amenaza a la teoría newtoniana, sino como algo que exigía una explicación. El astrónomo inglés Adams y su colega francés Leverrier inventaron para lo mismo un nuevo planeta, aún nunca observado, que se movería en una órbita más lejana y que perturbaría la trayectoria de Urano. Empleando los métodos newtonianos, conjeturaron la posición del supuesto planeta. Leverrier envió los cálculos a Gale, astrónomo del Observatorio de Berlín, y la noche siguiente a la recepción de la carta, apuntó su telescopio hacia donde se le indicaba y halló el planeta. Hay una colección de matemáticas que se llama Sigma. En la biblioteca de la escuela hay dos colecciones, están en español. Y en uno de los libros, no recuerdo en cuál tomo, creo que es la de biografías, viene una historia sobre el astrónomo inglés Adams, como uno de los que observaron a Neptuno. Sin embargo, se le dio más el crédito a Leverrier porque era amigo de este Gale y fue el que primero, digamos, lo dio a conocer, pero parece ser que el descubrimiento se le puede atribuir a los dos, al inglés y al francés. Bueno, después de que Urano generara Neptuno, quedaba una anomalía en las órbitas planetarias. Mercurio recorre su elipse en torno al Sol una vez cada 88 de nuestros días terrestres. En el perihelio se encuentra a 45.8 millones de kilómetros del centro del Sol y debido a la influencia gravitacional del Sol va a una gran velocidad. Pero el perihelio de Mercurio va cambiando de posición. Avanza ligeramente con cada rotación. El perihelio es el punto más cercano al Sol en su órbita. Lo vamos a estudiar eso con detalle. Los cálculos newtonianos sobre la influencia gravitacional ejercida sobre Mercurio por los demás planetas interiores explicaba la mayor parte del cambio. Pero en 1845, un año antes de la predicción de Neptuno, Leverrier refinó los cálculos sobre Mercurio, descubriendo que una parte del adelanto del perihelio se rehusaba tenazmente a ser causada por los otros planetas. Leverrier opinó que Mercurio estaba influenciado además por algún planeta desconocido, aunque donde se encontraba era problemático saberlo, puesto que Mercurio estaba relativamente cerca tanto de la Tierra como del Sol y se movía rápidamente. Ese planeta perturbador recibió el nombre de Vulcano, pero nunca pudo ser observado. Como ya había tenido éxito la Neptuno para explicar la perturbación de la órbita de Urano, pensaban que también Mercurio estaba siendo perturbado por otro planeta, pero al estar tan cerca del Sol era difícil de observarlo. Le pusieron hasta nombre, pero nunca lo encontraron. En 1905, Einstein publicó su primer artículo sobre la teoría de la relatividad. Si la órbita de Mercurio se recalculaba de acuerdo con la geometría einsteiniana, el perihelio avanzaba más rápidamente de lo que habría permitido la dinámica newtoniana. La diferencia era de exactamente 43 segundos de arco por siglo. En un artículo de 1911, antes de elaborar la teoría general, partiendo solo de la teoría especial, escribió, cito a Einstein, como las estrellas fijas de determinadas partes del cielo, las que están en las inmediaciones del Sol,
son visibles durante los eclipses totales del astro. Esta consecuencia de la teoría se puede comparar con la experiencia. Ahí termina Einstein. Pero el desplazamiento que predecía en tal artículo era de 0.83 de un segundo de arco, que resultaba muy cercano a lo que la mecánica newtoniana habría supuesto. Cuando Einstein elaboró la geometría de la gravitación en la teoría general de la relatividad, repensó el efecto de la masa sobre la luz en un artículo de 1916, colocando la masa del Sol en sus nuevas ecuaciones, y generó la predicción de que un rayo de luz que pase cerca al Sol sufre una deflexión de 1.7 segundos de arco. El astrónomo inglés Sir Arthur Eddington había sido partidario desde un principio de las teorías de Einstein. Hacia finales de la Primera Guerra Mundial, los astrónomos británicos habían advertido que el 29 de mayo de 1919 habría un eclipse total de Sol bastante favorable, porque ese día el Sol tendría como trasfondo un fragmento del firmamento excepcionalmente rico en estrellas brillantes. Tomaron 16 fotografías, solo una sirvió. Mostraba imágenes bastante buenas de 5 estrellas. Habían traído consigo fotografías de la misma parte del cielo, tomadas en enero en Inglaterra, con el mismo telescopio, desde luego cuando no estaba el Sol. Antes de dejar la isla Príncipe, cerca de África, colocaron la fotografía tomada durante el eclipse y la superpusieron con la tomada en Inglaterra. Las mediciones mostraron que las 5 estrellas se habían desplazado en 1.61 segundos de arco. Noviembre siguiente eran presentados en Londres los resultados en una reunión conjunta de la Real Sociedad y de la Real Sociedad Astronómica. Cuentan algunos historiadores, todo esto lo he leído en libros, que cuando se presentaron estas fotografías en la Royal Society, algunos advirtieron: hay que tener mucho cuidado con lo que se va a decir, con lo que vamos a ver, porque era el fin de la teoría newtoniana y ahora era la einsteiniana la que prevalecía. Sin embargo, ustedes saben que en muchos casos, pues Newton sigue siendo válido, ¿no? Bueno, esto les quería yo presentar. ¿Tienen alguna pregunta, observación? Listo. Esto lo tomé principalmente de un libro que se llama Los sonámbulos, de Arthur Koestler, y de una revista de un Scientific American, nada más que ese sí no me acuerdo bien. Creo que tengo hasta unas copias por ahí de esta parte. Los voy a buscar y se las puedo compartir. Y principalmente de esas dos fuentes. Ese libro de los sonámbulos de Koestler tiene esta parte de la génesis de la ley de la gravitación, y también tiene una biografía de Kepler que viene ahí incluida en ese volumen. Lo editó Conacit hace muchos años, y también en Salvat publicaron libros en los puestos de periódicos, y en 2 volúmenes venía de los sonámbulos, así se llama, Los sonámbulos, de Arthur Koestler. Una vez se lo comenté al doctor Omar López Cruz,
no sé si han escuchado de él. Es egresado de la escuela, se hizo medio famoso porque descubrió el mayor, creo que ya le descubrieron otro, pero el mayor hoyo negro se había descubierto, le hicieron entrevistas en televisión. Trabaja en el INAHOY, es egresado de la escuela. Se lo comenté y dice, no, ese periodista del Arthur Koestler ya lo regañó hasta este otro del que les he hablado, experto en Galileo. Se llama. Qué memoria. Que les hable de la caída libre. Y le digo, oye, no, pero no porque sea periodista Koestler, hay que ver qué es lo que dice, y seguramente, pues, a lo mejor hubo ahí algunos errores. Pero él era matemático, Koestler, también es de los autores que he leído algunas de sus obras, su autobiografía también. No era nada modesto, por ahí tengo su biografía, y él empieza diciendo, bueno, fuera modesto, pero yo era un niño genio. A los 6 años, no sabe ya cuántos idiomas sabía, matemático. Se dedicó después al periodismo y se suicidó. Fue noticia mundial, pensador muy importante. Arthur Koestler, con K, Koestler. Pues los recomiendo también. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? Está bien. Entonces voy a presentarles la Stillman Drake, es el autor de Galileo que les he mencionado, Stillman Drake. Entonces voy a presentarles una solución del examen y después vemos si tienen alguna observación, si no hay preguntas. Entonces, la siguiente frecuencia. Primer problema. Bueno, les voy haciendo comentarios. Esto siempre lo pongo en los exámenes, creo. Lea cuidadosamente los enunciados. Sobre todo esto. Lea cuidadosamente los enunciados. Describa brevemente el procedimiento y no omita pasos. Se los he, aquí está escrito, se los he comentado también en las clases. Les he dicho que luego no se fijan y ven la figurita y se ponen a resolver el problema y no se dan cuenta. Eso pasó con el problema número 1. Una varilla de longitud 2A se mantiene verticalmente y luego se deja caer sobre un piso sin fricción, no está pivoteado. Calcule la velocidad del centro de masa en función de su posición vertical del centro de masa. Entonces la solución, aquí está. En la lista de problemas había también esta figurita, nada más que ahí sí había un pivote acá, o sea, este extremo de la varilla estaba fijo en el problema de la lista, pues, pero ahora no está fijo, ahora está liso esto. Por lo tanto, cuando estaba aquí vertical, al darle un pequeño empujoncito, empieza a deslizarse, pero entonces esto empieza a moverse sobre el piso. Entonces en eso cambió. No es como el problema de la lista. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, este cuerpo rígido efectúa una traslación del centro de masa y una rotación alrededor del eje que pasa por el centro de masa. En este caso no conviene o no se puede
describir desde una rotación pura alrededor de este punto, porque no está fijo, se está deslizando, que era el otro caso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, vemos en el centro de masa qué fuerzas actúan. Actúa el peso, que está en el centro de masa, y la normal, de este extremo, debido al piso que está acá, que va para arriba. No hay fricción, así es que son las dos únicas fuerzas. En la dirección Y, como están puestos aquí los ejes. Entonces, aplicándole Newton al movimiento de traslación, pues aquí están las ecuaciones. No las puse aquí. No está. Bueno, no hay fuerzas en la dirección X. Si no hay fuerzas en la dirección X, entonces la velocidad, ya sabemos que la fuerza total externa en la dirección X es 0, y por lo tanto la aceleración del centro de masa en la dirección X es 0, y por lo tanto la velocidad del centro de masa pues va a ser constante, y como al principio estaba todo parado, pues entonces la posición del centro de masa es la que va a ser constante, pero en la dirección X. Entonces, inicialmente, el centro de masa está en la posición X igual a 0. Y cuando está en esta posición arbitraria, sí debe de seguir estando en X igual a 0, el centro de masa. Y la posición Y, pues es aquí de la geometría que tenemos aquí, es A por el coseno de phi. ¿De acuerdo? Centro de masa. O sea, la varilla estando acá, cuando empieza acá, bueno, aquí ya está desplazado, pero se supone que estaba acá, ¿no? Acá. Aquí. Cuando empieza a resbalar, el centro de masa se mueve en esta línea. La X siempre va a valer 0 y la Y va a ir cayendo acá. ¿Cómo está relacionado? Pues A por el coseno de phi. Entonces, como no hay fuerzas disipativas, la energía mecánica se conserva. Pocos de ustedes, muy pocos, son los que plantearon la conservación de la energía. La mayor parte se fueron con la segunda ley de Newton, que sale complicado por ahí, pero además no la aplicaron bien, porque, repito, consideraron que en general que este punto estaba pivoteado, que estaba reposo. Entonces, aplicando la conservación de la energía, pues bueno, inicialmente estaba vertical, entonces la energía nada más es potencial. Si tomo el nivel 0 de energía potencial en el piso, pues la energía potencial va a ser MGA, que es la que está aquí pintada. Y en esta posición arbitraria, que es como debe de hacerse, pues la energía potencial va a ser MGY, donde Y es la posición del centro de masa. La energía cinética es simplemente un medio de MY punto al cuadrado, es la de traslación del centro de masa. Y la de rotación alrededor del eje que pasa por el centro de masa es un medio del momento de inercia de la varilla respecto al centro de masa, que es un doceavo de la masa por el radio, por la longitud de la varilla al cuadrado, que es 2A al cuadrado, por phi punto cuadrado, donde phi punto es la velocidad angular, que es respecto al centro de masa. Pues ahí está. Ya teniendo esto, pues bueno, de esta relación 2 podemos relacionar la y punto, la velocidad y punto, con la phi punto, nada más derivando respecto al tiempo. Y punto es igual a menos A por phi punto por el seno de phi. Esto lo sustituyen en 3. Acá. La phi punto para que quede en función de la y. La phi punto es y punto entre A seno de phi, como signo menos. Lo ponen acá, se cancelan las masas y les queda esta ecuación. Pero todavía necesitan aquí, tienen el seno cuadrado de phi. Pero el seno de phi, el seno cuadrado de phi es 1 menos el coseno cuadrado de phi. Y el coseno cuadrado de phi lo sacan de acá. El coseno cuadrado de phi será y cuadrada entre a cuadrado, que es lo que está pintado acá. Pues cuando ya ponen esto acá, el seno cuadrado lo ponen aquí, y de ahí despejan la y punto, les queda este resultado en función de y. Aquí no están puestos los pasos, pero tampoco tenía por qué llegar a esta partecita, como que me lo hubieran dejado ya el y punto. La expresión que les hubiera quedado ya estaba bien.
Lo importante es que plantearan, esto lo pueden resolver con la segunda ley, pero es mucho más complicado, es con conservación de energía, que poquitos de ustedes lo intentaron por ahí. Bueno, ¿hay alguna pregunta en este problema? La verdad, yo no consideré eso del pivote. Yo sí me fui con la finta de que era el mismo problema. Sí, Jorge. Y miren, se los digo a todos, no echen el saco roto cuando yo les digo, lean, no crean que esto lo hago para, les he insistido, uno de ustedes, me parece que fue Mario Rodríguez Palacios, me hizo una pregunta sobre este problema casi al final del examen. ¿Sí fue así, Mario? Sí, sí, estaba medio confundido cuando vi que decía que en función de su posición vertical, como que dije, ¿qué? Sí, porque creo que me preguntaste salto de la velocidad transversal o algo así. Entonces yo ahí me di cuenta, Ajá, sí. que no estabas considerando estas cosas, pues dije, bueno, es algo que no debería de decirte porque bueno, pues era ya decir parte de la estrategia que yo quería que se dieran cuenta. No, otra vez les digo, y no solamente fue, más adelante voy a hacer otras observaciones, pero lean con cuidado, por favor. Se los dije, les comenté que en otras ocasiones ven la figurita y se ponen a resolver. Y no se dan cuenta de lo que se está preguntando. Bueno, ¿alguna otra observación o pregunta? No, paso al otro problema, al 2. ¿Cuál era el 2? ¿Dónde está la lista? El 2. Era este. Acá. Sí. Calcule la frecuencia natural de la masa m en el extremo de una varilla de longitud L, masa despreciable, pegada a un resorte de constante K, como se muestra en la figura. Considere que el resorte no está deformado cuando la varilla se encuentra en la posición vertical. Me parece que estaba en la lista de problemas. Me parece, y habría que resolverlo por Newton y por Lagrange. Entonces, ese está aquí, ya creo que ese es este. Aquí está. Este lo hicieron la mayor parte. Las fuerzas que actúan, el peso y la fuerza del resorte, que está aplicada en esta parte. Algunos de ustedes lo trataron como si fuera una partícula y no un cuerpo rígido, aunque esto no tiene masa, pero interviene. No es lo mismo que el resorte esté aplicado aquí a la varilla que esté aplicado a la masa M. Bueno, entonces se tiene que resolver aplicando la segunda ley de Newton para el movimiento rotacional de un cuerpo rígido. Aquí sí pueden tomar el pivote de aquí arriba y calculan las torcas, tanto de la fuerza del resorte como la del peso. Y aplican que la torca es la derivada del momento angular respecto al tiempo o el momento de inercia por la aceleración angular del cuerpo rígido. Ahí lo pueden hacer de varias maneras. También, en virtud de que se van a suponer ángulos pequeños más adelante, el seno de teta se aproxima por teta y también la tangente de teta es aproximadamente el seno de teta. Ahí consideré cualquier aproximación que hayan hecho, las hicieron de manera correcta. Yo primero lo puse así, puse las posiciones de aplicación de las fuerzas. La de R1 es la del resorte, aquí está la posición de aplicación de la fuerza del resorte, es A seno de teta por I, tome así los ejes como están indicados ahí, y A coseno de teta por J, o A seno de teta, A coseno de teta, con la notación que ustedes prefieran. Y la del peso, está aquí, pues es con L, ¿no? L seno de teta por I más L coseno de teta por J. Igual. Y después la torca, pues es R1 cruz KX como vector y R2 cruz MG como vector, lo que está aquí indicado.
calculan estos productos vectoriales. Lo pueden hacer así con el determinante o lo pueden hacer directamente multiplicando y tomando en cuenta los productos vectoriales de los vectores unitarios, como sea. No importa. También deben darse cuenta aquí que la deformación del resorte, si el enunciado dice que cuando estaba vertical no estaba deformado el resorte, pues lo que está deformado es esta longitud, que es A por el, bueno, puede ser A por el seno de teta o la tangente de teta. Es igual porque se va a tomar la aproximación para ángulos pequeños. Aquí le puse x igual a seno de teta, ¿no? Seno de teta. Pudo haber sido tangente y entonces calculan las torcas, aquí están, y les queda que la torca del resorte es k cuadrada seno de teta coseno de teta por k, y la del peso es mgl seno de teta por k, tomando en cuenta los ejes así como están. El eje z es hacia adentro de la figura. Y ya aplican la segunda ley de Newton. La torca total es igual al momento de inercia respecto al punto de ahí arriba por la aceleración angular, donde teta es menos teta por k. Les ponen aquí lo que calcularon antes, las torcas. El momento de inercia, pues nada más es de la masa, porque la varilla tiene masa despreciable. Nada más es de la masa. Es la masa por la longitud al cuadrado, ¿no? ml cuadrado. Es el momento de inercia. ml cuadrada por teta 2 puntos, con un signo menos que esta. Y ya, pues ya tienen la ecuación. Toman ángulos pequeños, teta es seno de teta por teta y coseno de teta por 1. En estas aproximaciones. Ya les quedó aquí la ecuación armónica, donde identifican rápidamente la frecuencia al cuadrado, y es el coeficiente de la variable teta. Y ya terminaron. Eso está por Lagrange. Les pone la lagrangiana, eso ya es más fácil. Es la energía cinética en coordenadas polares. Y aquí de una vez, luego trabajan de más, ¿no? Yo no sé por qué. A veces depende de las circunstancias, pero aquí rápido es un medio del momento de inercia, que es ml cuadrada por teta punto al cuadrado, ya en coordenadas polares. La energía cinética, la potencial, es la potencial de esta masa, que es la única que tiene masa. Si tomo un nivel 0 ahí arriba como 0, entonces es menos mgl coseno de teta. Y la del resorte es un medio de kx cuadrado, donde x es la deformación. Y la x ya la ponen en términos del ángulo teta. En total, la lagrangiana ya está acá. Un medio de ml cuadrada teta punto cuadrado, más por el menos que va en la lagrangiana, mgl coseno de teta, menos un medio de k a cuadrada seno cuadrado de teta. Calculan las ecuaciones. Acá están. Parcial de L respecto a teta punto, ml cuadrado por teta punto. Parcial de L respecto a teta, menos mgl seno de teta. Y luego aquí el 2, como el 2 se va, k cuadrada seno de teta coseno de teta. La derivada respecto al tiempo de esto, pues es ml cuadrada teta 2 puntos, menos esta parcial, quedan más. Queda eso. Esta ecuación es la misma que tenemos aquí arriba, que esta. Es la misma. ¿Ya? Si quieren lo repiten, y si no, no. Ya se dice la misma ecuación, y lo que sigue pues es igual. Y eso era todo. No había más que hacer. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, profesor. Bueno, el tercero es el del cilindro, ¿no? Aquí también hubo cosas, a ver si me acuerdo. Es un cilindro fijo y otro cilindro que rueda sin patinar ahí en el cilindro que está acá. Y se pide calcular la fuerza normal, y esto se pedía por Lagrange, ¿verdad? Por Lagrange, sí, era por Lagrange. Entonces, y se suelta desde
desde este ángulo θ igual a pi sobre 3. Fíjense bien, esta es una condición inicial. Varios de ustedes, ahorita les digo qué fue lo que hicieron. Bueno, entonces es que se suelta, esta es una condición inicial, no es que se deba de calcular, como lo hicieron algunos de ustedes, que ya que tienen la ecuación, y ahora dijeron, a ver, en pi sobre 3, no sé, y eso se los he dicho en clase, pero bueno. Entonces trata de calcular la fuerza normal que el cilindro grande le ejerce, el cilindro de aquí abajo, en función del ángulo θ, con esta condición inicial. Ahí dice que demuestre que se mueve como un péndulo simple de esta longitud. Bueno. Hay restricciones. Como ahora me interesa la fuerza normal, la restricción asociada a la fuerza normal es que la posición del centro de masa, o sea que el cilindro debe de permanecer en contacto con el otro cilindro, y eso es que su posición del centro de masa siempre tiene que ser pues constante y debe ser B menos A, que es este radio. Entonces R es igual a B menos A, escrito de esta forma. Esa es una restricción. Y la otra restricción es de que rueda sin deslizar. Ya dijimos que la velocidad del centro de masa, que es B menos A por θ punto, debe ser igual a A por phi punto, la condición de que el punto de contacto está en reposo instantáneo. Como en la Lagrangiana lo necesitamos con los puntitos, pues ahí hasta se nos facilitó. No tuve que ponerlo en términos de los ángulos, que en este caso es un poquito más complicado ver cómo están relacionados los arcos que se recorren en el cilindro grande y en el cilindro pequeño. Es más fácil, y se los he dicho, con la condición de que el punto de contacto esté en reposo instantáneo. Por lo tanto, la velocidad de traslación y la de rotación son iguales. Y eso está escrito aquí. Entonces, esta restricción que está aquí tiene que ver con la fuerza de fricción de rodadura, pero esa no me la están preguntando. La que me preguntan es la normal. Entonces, esta restricción la utilizo para disminuir los grados de libertad, no esta, porque aquí sí me interesa la restricción. Entonces, la lagrangiana generalizada va a ser la energía cinética del centro de masa, que es eso que está acá en coordenadas polares, R punto cuadrado más R cuadrado θ punto cuadrado, más la energía cinética de rotación alrededor del centro de masa, que es un medio del momento de inercia, que es un cilindro, por phi punto cuadrado. Por menos de la lagrangiana, es mgr coseno de θ. Vean que es r coseno de θ, porque es la distancia. No es B menos A acá, aquí es R. Y luego va el multiplicador de Lagrange por la restricción, que está acá. Y ya. Aquí ya está hecho, básicamente. Si esto está bien escrito y hacen bien los cálculos, pues tienen que llegar al resultado correcto. Bueno, perdón, todavía falta, porque esta no es la lagrangiana de veras, es la previa que le hemos llamado, ¿no? Como dice aquí. ¿Por qué la previa? Porque todavía no aplico esta restricción. Cuando despejo de aquí la phi punto en función B menos A sobre A por θ punto y lo pongo aquí, me queda esta lagrangiana, que ya nada más depende de R y de θ, como lo pueden ver. Ya que solo interesa calcular la fuerza normal y no la fuerza de fricción causante del rodamiento, se sustituye la restricción 2 en la lagrangiana previa y se obtiene la lagrangiana que permitirá calcular la fuerza normal. Listo. Pues ahora sí, a esta es a la que le aplico las ecuaciones de Lagrange. No están puestas aquí. Es saber derivar. Se llegan a equivocar. Es de R y de θ punto. Esta es para R y esta es para θ punto. Son las ecuaciones. Y ya. Entonces, ya que tengo las ecuaciones, ahora es cuando sustituyo la restricción. Esta, R igual a B menos A. Entonces simplifica mucho, porque la R es constante, ¿no? Vale B menos A. Entonces las R's puntitos pues, se hacen 0. Y la R se hace B menos A. Y ya les quedan estas ecuaciones. Ya nada más en θ, ¿no? En θ. Toma la segunda,
La escriben así y ahí tienen ya la ecuación de un péndulo. De aquí nos acordamos. Esta es la ecuación de un péndulo, donde este denominador es la longitud del péndulo. Ya se contesta la primera pregunta del problema. Ahí está. Y para calcular la normal, pues necesitamos la lambda, que sabemos que la normal es la lambda por la parcial de la restricción respecto a R. Necesitamos la lambda. Y para calcular la lambda necesito la teta punto al cuadrado. Y esa la pueden calcular pues integrando esta ecuación. Esta, la que acabamos de obtener. Esta la integra, que es lo que está hecho aquí. Y aquí es donde se equivocan. Acá está, ya separan variables, porque la teta 2 puntos es la derivada de teta punto respecto a teta por teta punto. Separan variables y les queda así. Y aquí es donde va la pi sobre 3 en esta condición inicial. Aquí, de 0 a teta punto, por teta punto a teta punto, y acá de pi sobre 3 a teta, el seno de teta. Y de aquí ya calculan teta punto al cuadrado, en función de teta. Esto lo ponen aquí, y de ahí calculan lambda. Y resulta que la lambda es esto que está acá. Sí. Ya, la normal es la lambda por la parcial de la restricción, que es R menos B más A, que es 1, ¿no? Entonces la normal pues es lambda. Y se terminó. En este problema, y en otros también, pero ¿cómo no sé qué sentimiento decirles? No es mi coraje el que me da, pero siguen comunicándose algunos de ustedes. Ya es más, tengo identificados, ya los tengo identificados. No los voy a exhibir, se los voy a decir personalmente. Pero sé quiénes se están comunicando. ¿Quién le dice a quién? Es más difícil de decirlo, aunque también tengo conjeturas, porque se comunican y lo ponen. Los errores que cometen son igualitos, igualitos. Eso no puede ser. Repito, no voy a decir quiénes, pero lo único que quiero que sepan es que yo me doy cuenta. Me doy cuenta. Es más complicado para mí estar viendo eso y además no quiero dedicarle tiempo a esas cosas. No soy policía, pues. Porque cuando son exámenes en papel, en los exámenes presenciales que se hacen, ahí es más fácil porque pongo una hoja acá y la otra por acá y comparo y veo, se detecta muy fácilmente cuando están copiando. Ahora no, pues ahora tengo que ver, no me voy a poner a imprimir los exámenes para ver eso, más ni lo quiero hacer. Pero sí me fijé, dije, a ver, esto está igual, qué casualidad. Y voy y busco el otro examen y sí, efectivamente, ya los tengo anotados. Y eso me desagrada, pues, porque no está bien. No solamente de que estén a uno engañando, no me siento así, los que se están engañando son ustedes, a quien corresponda, pues. Ustedes saben de quién estoy hablando. Los que lo hicieron, pues. En este problema se ve fácil que errores cometieron. Y en otros también. Bueno, ¿alguna pregunta en este problema? Yo tengo una, profesor. No sé si me escucha. ¿Quién eres? Alejandro Monroy. Casi no te escucho. Mire, vamos a hacerle así. Si hay preguntas sobre el problema, pero si hay alguna pregunta sobre su examen, lo vemos al final, ¿no? Los que tengan alguna observación. Pero ahorita, sobre esta solución, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Las observaciones de su examen las vemos más adelantito. Bueno, vemos el último problema. Este era de la lista de problemas. También ahí se equivocaron en varias cosas. Una partícula de masa m restringida a moverse sobre un círculo horizontal liso de radio r
Se le da una velocidad V0 inicial, pues. Considere que el aire produce una fuerza de fricción proporcional al cuadrado de la velocidad y calcule la posición de la partícula en función del tiempo. Esto creo que lo hizo la mayoría, con errores que cometen, lo hacen muy largo. Si desde un momento saben que aquí no les interesa para nada la R mayúscula, es dato y no tienen por qué poner la R y después dicen, pero R es igual a R mayúscula. Desde un principio, en este caso no tienen por qué hacer eso. La posición de la partícula en coordenadas polares, que aquí nada más es el ángulo θ el que interviene, pues es R coseno de θ por I más R seno de θ por J. Lo pueden poner así o en polares también sale. Como lo que me están preguntando es el movimiento de la partícula y sabemos que en este caso hay una fuerza que no es conservativa, entonces vamos a calcular la fuerza generalizada. Y para calcular la fuerza generalizada necesito esta parcial que está aquí, la parcial de R respecto a θ, por eso se calcula luego. Entonces aquí está calculada esta parcial de R respecto a θ que vamos a ocupar. La velocidad de la partícula a un tiempo t cualquiera, la velocidad es r θ punto por θ, porque es tangente a la trayectoria. Es r θ punto por θ, la velocidad. Y la fuerza de fricción, que es tangente, pero en el otro sentido, y además es proporcional al cuadrado de la velocidad, pues va a ser K por R cuadrado θ punto cuadrado, el cuadrado de este que está acá, por θ, pero con un signo menos, porque si considero que θ es positivo en el sentido antihorario, pues este tiene un signo negativo. Se va para acá. Y ya calculan la fuerza generalizada, que es F punto la parcial de R respecto a θ. Y hacen el producto, este producto. Y ya les da menos KR cúbica por θ punto al cuadrado. Y ya. La lagrangiana es la pura energía cinética porque no hay potencial. Es un medio de la velocidad al cuadrado, que es R cuadrado θ punto cuadrado. Y esto lo ponen en las ecuaciones de Lagrange, que está aquí. Les sale esta ecuación. Rápido. Queremos saber la posición, pues hay que resolverla. Y aquí no es complicado, como alguien ahí le puso, pues no se acordaron. Es separable, que aquí se está derivando la θ punto respecto al tiempo y aparece la θ punto de este lado. Pues es una ecuación separable. De ecuaciones diferenciales son de las sencillitas. Integran respecto al tiempo y les queda esto. Y ya es una integral muy sencilla, ¿no? Esto pues aquí es inmediata y esta de aquí. Pues el resultado que sale es este. Es θ punto a la menos 2, ¿no? Le aumentan 1, queda la menos 1 y les queda esto. Y la condición inicial, que es B0 entre R, ¿no? Porque es θ 0 punto, le llamaron algunos este θ punto, de 0 a t. Pero como queremos la posición, pues esta es la derivada de θ respecto al tiempo. Separan variables y les queda de θ por esto, diferencial de t. Aquí. Y aquí con un cambio de variables se da cuenta que es el logaritmo natural de esto por esta constante que aparece aquí. Se acabó. ¿Una pregunta? Entonces vean que no era un examen muy largo, claro, si lo sabe uno hacer, pero se supone que para eso se preparan para un examen. Profe, Dime. no sé, María. Me surgió una Sí. duda del primer problema. Ahorita De la varilla. pensando. Sí. Ajá, dime. En la conservación de la energía, bueno, ahí, bueno, de la figura, el sistema, bueno, que yo veo que usted eligió, fue como en el piso, pero Y pasa por el centro de masa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, como usted mencionaba, como no hay fricción, básicamente es como si nosotros viéramos el centro de masa caer, ¿no? Verticalmente. Exacto.
Y entonces el momento de, de la conservación de la energía usa el momento de inercia del centro de masa porque el eje vertical pasa por el centro de masa, ¿no? Sí, la energía cinética que está aquí escrita es la energía cinética rotacional respecto a un eje que pasa por el centro de masa. Y el momento de inercia es un doceavo de la masa por la longitud de la varilla al cuadrado. Ajá, pero es precisamente, ¿no? Porque en este caso el centro de masa solo va en el eje vertical, ¿no? No se mueve a la izquierda o derecha, por decirlo así. No, porque no hay fuerzas externas en la dirección. Ah, ok. Ya, solo quería aclarar si había entendido. Gracias. Este problema, si se trata de hacer, este es un buen ejemplo. Después me di cuenta que se puede poner como un ejemplo de la ventaja de aplicar la conservación de la energía. Si ustedes lo tratan de hacer de primeros principios, o sea, aplicando la segunda ley de Newton, la segunda, o sea, partiendo de la segunda ley de Newton para la traslación y para la rotación, tiene sus dificultades, es un poquito más latoso, no es que sea difícil, es más latoso porque para poner todo, pero sale el mismo resultado. Sin embargo, aplicando conservación de energía, pues ya se evitan una de las integraciones. Si ustedes lo tratan de hacer con segunda ley, háganlo, es un buen ejercicio, pero es más latoso que con conservación de energía. Y eso pues se ve aquí. ¿Qué fue lo que quise? Pues aquí no hay fricción. La única fuerza es el peso, la normal, eso no importa. Es conservativo esto, entonces se conserva la energía. Esto tiene que ver con el hecho de que se mantenga en el piso esta parte. Pero nada más. Entonces, es la facilidad que hay, pues. Y ven que sale muy fácil. Aquí no están puestos todos los pasos, pero no es complicado. De aquí para acá no es complicado. Es sencillo, que se ve aquí la expresión medio larga, ¿no? Y además no tiene por qué ponerse así, se puede dejar. Está aquí al cuadrado, no la y punto al cuadrado. Se puede dejar como despejan la y punto al cuadrado y ponen esto, y lo que les quede, no tienen por qué reducir a esto. Yo no califico el que no me hayan puesto este resultado exactamente, no. Un intermedio, ya que quede la y punto al cuadrado en función de y, si está bien, pues ya está ahí, no califico nada más esto. Y es muy fácil, la cosa era estas tres ecuaciones. Bueno, primero, la segunda ley de Newton nos dice que el movimiento del centro de masa nada más es vertical y que en la dirección horizontal no se mueve el centro de masa. Entonces, si estaba aquí en cero, aquí este dibujo, esta línea es la mejor. Yo ahorita también hace ratito lo confundí. Esta línea debería haberla borrado. Esa no va. Vamos a ver, es aquí la normal. Está aquí la línea para poner el ángulo phi. Pero originalmente la varilla está aquí. Aquí está la varilla. Originalmente. Acá. Y cuando empieza a cae, pero de tal manera que resbala y el centro de masa que estaba aquí arribita se va a venir para acá abajo hasta que cae. Y esto obviamente pues va girando, ¿no? Va girando respecto al centro de masa. Se va para acá y viene cayendo, pero el centro de masa que estaba aquí a la mitad, ¿verdad? En A, aquí arribita, en A, pues va cayendo aquí, ¿sí? ¿Qué dicen la ley de Newton? Y el plantear la ecuación de la energía, pues es muy fácil. Y ya que tiene uno la ecuación de energía y dice, pero aquí aparece la phi punto. ¿Desde dónde lo obtengo? Pues me doy cuenta de esto. ¿Cómo está relacionado la y con la phi? Pues de la figura. Aquí es la y. Y la y va a ser igual a A por el coseno de phi, ¿no? A por el coseno de phi. Pues, lo que sea, pues. Y ya. Estos tres y ya terminé. Y lo demás es hacer con cuidado las operaciones, que no es
para nada complicado, ¿no? Saber aquí trigonometría, pues también, ¿no? Me apareció el seno cuadrado de phi. Pues no hay problema, tengo aquí cuánto vale el coseno. Pues coseno de phi es y entre a, y sé que seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1. De ahí despejo el seno que necesito. Y ya lo pongo ahí para que todo me quede en función de lo que me está preguntando. La y punto en función de y, de la posición y del centro de masa, que es lo que dice el problema, ¿no? En función de su posición vertical del centro de masa. Calcule la velocidad del centro de masa en función de su posición vertical, o sea, de la y. ¿Sí? ¿Quedó claro, Mario? Sí, sí, profesor. Gracias. Bueno, antes de pasar a las observaciones de sus exámenes, ¿tiene alguien más preguntas? Sí, profesor, me acabo de acordar de lo que le pregunté el viernes. Dime. Sí, del problema 12 de la lista, el que le comenté que nos dijo que resolviéramos así por pura rotación, en lugar de rotación y traslación. Pero no me acuerdo Que cuál es. comenté el día del examen que... ¿Pero cuál problema es? Es el 12. ¿Cuál? El 12, de una esfera. De la lista. Sí. Déjame buscarlo. Sí, es que el viernes le comenté que lo había intentado por rotación pura, como me había dicho, pero no obtuve el resultado correcto. Es ¿era con Lagrange o de cuerpo rígido? Con Lagrange, sí. Con Lagrange. Problemas de ecuaciones de Lagrange. Nomás déjame acordar que yo tengo mala memoria. El 12 dices. Sí. Este. Sí. ¿Qué pide calcular? Calcular un phi donde A se separa. Ajá. Pues lo debo tener por ahí resuelto. Déjame verlo para. Entonces, el de la esfera. Yo creo que lo tengo resuelto. Esfera. Pero no, creo que no lo tengo. Tengo es cilindro, pero debe ser equivalente. Cilindro dentro de cilindro. Esfera en una esquina. Pero es equivalente a la esfera en una esquina. Creo que ya me lo habías preguntado, ¿no? Alguien me hizo ver eso. Sí, es equivalente porque... Sí, es equivalente. Aquí, a ver, dime, ahora sí, ¿no? Bueno, es que... Es equivalente. El punto de contacto está ahí en reposo. Sí. Bueno, pues la lagrangiana que yo planteé, primero tiene el mismo término que se ve ahí, el de un medio multiplicado por el momento inercial De del inercia. cilindro. Sí. Por el momento de inercia, sí, del Esfera. cilindro. De la esfera, ¿no? Es la esfera. Ajá. Esfera, sí, es una esfera. Multiplicada por su velocidad angular al cuadrado. Ajá. Pero luego la energía potencial no estoy seguro de cómo considerarla porque, no sé, según nuestro sistema de coordenadas, que es el del punto de contacto entre la esfera y, bueno, la esfera móvil y la esfera grande, según ahí, creo que Aquí estaba, sería menos mgr coseno de phi. mira, aquí estaba al principio, ¿no? Acá. Y la línea punteada es donde hay que plantear la lagrangiana a un tiempo t cualquiera. ¿Sí? Si tú tomas la energía potencial cero aquí abajo,
La energía potencial inicial que tiene la esfera es MgA, ¿verdad? MgA. Sí. Y cuando está por acá, que no está dibujado, por acá, ¿sí? Pues va a ser MGR, bueno, en este caso es R porque es la que me interesa, MGR coseno de Sí. alfa. ¿O esa es tu duda? Sí, es que como en este problema, en el 12, la esfera no se queda fija Es que nos como tal, interesa sino la que va normal. bajando, La normal aplazándose está... A por ver, la curva de la... perdón, dime. No, bueno, decía que como va bajando la esfera, así de desplazándose por la curvatura Sí, de la esfera fija, sí. yo consideré la potencial como mg por r coseno de phi del ángulo que hace, el ángulo que creo que sugiere el problema. Sí, ese phi, ese mismo phi que viene en la figura del problema. Bueno, pues la potencial yo la concebí como mgr coseno de phi más mg ¿MG qué? coseno, mgr coseno de phi más g, No entendí lo porque último. sería la suma de ¿ahora me escucha, profesor? Sí, Yeah. Yo la energía potencial la consideré como mgr coseno de phi más mgb coseno de phi por esa altura extra que tiene al desplazarse por la curvatura de la otra esfera de la fija. no. Es que en el caso de la esfera, ¿dónde está? En el caso aquí de la esfera, ¿en dónde tomaste tu nivel cero de energía potencial? ¿Acá abajo? En el... Sí, ahí abajo. Ah, pues, no, no importa, pues sí. Sería mg por b coseno de phi. Sería mb coseno de phi más este otro pedacito. Pues sí, pero eso no va a intervenir en las ecuaciones. Lo puedes poner en la lagrangiana, pero nada más toma con cuidado la energía potencial. Bueno, no, pero aquí es por Lagrange, no importa. Si tú lo tomas aquí, lo que pasa es que, ¿cómo consideraste? ¿Traslación más rotación o rotación pura? Rotación pura por traslación y Entonces, rotación si es sí se puede rotación hacer. pura, pues entonces el punto de contacto está en reposo. Sí. Entonces, pues ahí es donde considero las ecuaciones, en el punto de contacto, no acá abajo. Ahora, el nivel cero de energía potencial lo puedes poner donde gustes, pero vas a meter constantes a la lagrangiana, que ya cuando se obtienen las ecuaciones no intervienen. Pues es que aquí la constante que estaría poniendo sería mgb coseno de phi, pero eso técnicamente no es constante porque el ángulo phi está cambiando. Ah, ya veo, por eso es que dices eso, pero Sí. a ver, déjame ver. Eh, déjame ver cómo te respondo. Bueno, y lo hiciste así y no llegas al resultado, me imagino. Sí, mire, bueno, este, lo que tengo es el término este que le decía.
Es que si lo tomas acá, sí lo puedes Un hacer. medio por el momento de inercia, esfera móvil al cuadrado. Y a eso luego le resto, porque es menos la energía potencial, así que le resto mg r coseno de phi, y también le resto mg por b coseno de phi. Ya luego le sumo la restricción, que sería lambda por r menos a. Déjame, porque no lo estoy anotando y no sé si haya preguntas de tus compañeros sobre su examen. Déjame considerar, como me estás diciendo, que tomas el nivel 0 de energía potencial aquí abajo y la próxima clase lo discutimos. No debe de haber Sí, problema. es que tampoco estaba tan seguro de tomar el punto de potencial cero en el punto de contacto entre las esferas, porque eso se está Fue moviendo, donde lo entonces... tomé es en el punto B, ya. en el B, no aquí, en el B. Aquí tomo el nivel 0 de energía potencial y ahí lo estoy midiendo. Sí. Como estaba aquí arriba y lo que baja el centro de masa. Ahora, si se toma aquí abajo, tampoco debe de haber problema. Lo que pasa es que si lo tomas aquí abajo, entonces no es que tomes esto, sino que vas a tomar primero esta altura y después tomar este pedacito tomando este ángulo. Debe de eliminarse de alguna manera, pero déjame hacerlo para no estar aquí en el aire haciendo las cuentas. Tomando aquí el nivel 0 aquí abajo. Y te lo muestro la próxima clase. Tú también velo. Sí. Por favor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces ahora lo que quiero saber es quiénes tienen alguna observación de su examen para que lo veamos al final. Díganme su nombre. Yo, profesor. Sí. Déjame. ¿Quién eres? Alejandro Diceo. Dice. ¿Quién más? Yo también, profesor. Margarita Moreno. Margarita. ¿Quién más? ¿Nada más? Creo que yo, profesor. Noé. ¿Alguien más? ¿Nada más? Bueno, entonces, por favor, los demás nos vemos el viernes para continuar con la teoría que estamos viendo. Y ustedes tres los veo ahorita, al final, después de que se vayan sus compañeros. Entonces, primero fue Alejandro, Margarita,